Soy Sila y tengo 32 años. La noche que cambió mi vida para siempre, mi esposo Marcos ajustaba su corbata frente al espejo, diciéndome con naturalidad que no lo esperara despierta. Se dirigía a la gran celebración anual de su empresa, un evento al que, según él, yo no tenía por qué asistir. Una hora después, mientras revisaba mi teléfono con una copa de vino en la mano, vi una fotografía que me heló la sangre. Ahí estaba Marcos, abrazando a su exnovia como si yo no existiera. Me quedé mirando esa imagen durante varios minutos en nuestra sala de estar minimalista, con sus ventanas pretenciosas del piso al techo. El hielo de mi bebida se derritió por completo. Curiosamente, mis manos no temblaban. Siempre imaginé que descubrir la infidelidad de tu esposo se sentiría más dramático, más devastador. En cambio, sentí una extraña calma, como si un interruptor hubiera cambiado dentro de mí, transformándome de esposa traicionada en abogada corporativa lista para la batalla. Resulta que 7 años de estudios legales y litigios corporativos te enseñan a separar las emociones de los hechos de manera bastante efectiva. La fotografía parecía inocente a primera vista. Su secretaria la había publicado con el título Noche increíble con el equipo. Pero más allá de las personas, sosteniendo copas de champán en primer plano, podías ver a Marcos cerca del bar con Valeria Soto. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda, la cabeza de ella inclinada hacia su hombro. Se veían cómodos, naturales, como una pareja que había estado junta durante años. Y la verdad es que lo habían estado Valeria, la ex de la universidad con quien había salido durante 3 años antes de conocerme. La mujer que ahora era convenientemente directora de mercadotecnia en su empresa. La mujer que la había contratado hace 2 años, a pesar de mis preocupaciones, asegurándome que yo estaba siendo paranoica. Spoile, no lo estaba. Abrí nuestro chat de mensajes. Su último texto decía: discursos aburridos, desearía que estuvieras aquí. Realmente me reí. La audacia. Luego hice lo que cualquier abogada corporativa casada con un potencial criminal haría. Abrí mi laptop y accedí al servidor compartido de la empresa. Como la abogada que había estructurado la mayoría de los contratos importantes de Industrias Vega y sus sistemas de cumplimiento, tenía credenciales administrativas que Marcos me había otorgado años atrás. Solía bromear diciendo que tener a su esposa como abogada de la compañía era brillante. Mantiene todo en familia, decía. Esa noche, esa decisión estaba a punto de convertirse en su mayor error. Comencé a revisar archivos, informes financieros, cuentas de gastos, contratos con proveedores. Años de entrenamiento legal me habían enseñado que las personas que hacen trampa en sus vidas personales a menudo toman atajos profesionalmente también. Es cuestión de carácter o la espectacular falta de él. 2 horas después, encontré la primera señal de alarma. Un contrato con un proveedor que no reconocía, fechado 6 meses atrás. Los términos de pago eran inusuales, muy inusuales. Lo crucé con las listas de proveedores aprobados. Nada. Esta compañía no existía en nuestros sistemas. Sin embargo, les habían pagado más de $200,000 en honorarios de consultoría. Revisé más archivos. Otro proveedor fantasma, otro contrato cuestionable. El patrón se volvió cristalino. Marcos había estado desviando dinero a través de contratos falsos durante al menos 18 meses, posiblemente más. Me recosté en mi silla, procesando esto. Mi esposo no solo era un infiel, era un ladrón y no uno particularmente inteligente. La evidencia estaba en los archivos de la compañía como un regalo envuelto para la fiscalía. Había estado tan confiado de que nadie miraría demasiado de cerca que ni siquiera se molestó en cubrir sus huellas. Una sonrisa amarga cruzó mi rostro. Marcos siempre me había subestimado. Cuando nos conocimos, yo era una asociada junior trabajando 80 horas a la semana. Él era un empresario con grandes sueños y capital limitado. Mi padre, Roberto Anderson, había quedado intrigado por la propuesta de Marcos e invirtió $2 millones como capital semilla. Esa inversión había crecido sustancialmente, convirtiendo a papá en el accionista externo más grande. A Marcos le encantaba decirle a la gente que había construido su éxito de la nada. Convenientemente olvidaba esa nada, incluidos los millones de mi padre y mi experiencia legal proporcionada de forma gratuita durante 2 años. Miré mi reloj. Casi medianoche. La celebración estaría terminando pronto. Marcos llegaría a casa oliendo al perfume de Valeria y me alimentaría con mentiras sobre networking. Me besaría la frente y se dormiría a mi lado como si no acabara de pasar la tarde robando de su propia empresa mientras engañaba a su esposa. Esta noche no. Busqué el contacto de mi padre. Mi dedo se quedó suspendido sobre el botón de llamada. Una vez que hiciera esta llamada, no habría vuelta atrás. Esto no era solo confrontar a un esposo infiel. Era exponer fraude financiero que destruiría la reputación de Marcos y posiblemente lo llevaría a prisión. ¿Me sentía culpable? Busqué esa emoción como revisando casillas en un documento legal. No, lo que sentía era claridad.
durante demasiado tiempo. Había jugado el papel de esposa solidaria que no hacía preguntas cuando él llegaba tarde a casa o recibía llamadas misteriosas. Había ignorado las señales de alarma porque quería creer en nosotros. Pero esa vida estaba construida sobre mentiras. Y las mentiras, como los esquemas de malversación, eventualmente colapsan. Presioné llamar, papá respondió al segundo timbre. Voz alerta a pesar de la hora. Sila, ¿todo bien? Papá, necesitamos hablar sobre Marcos. Necesito que convoques una reunión de emergencia de la junta directiva. Mi voz era firme, fría, absolutamente segura. Pausa. Voy para allá ahora mismo. Abrí una nueva carpeta en mi laptop. Evidencia. Luego comencé a compilar cada transacción fraudulenta, cada contrato sospechoso, cada pieza de documentación que enterraría a mi esposo. Lo curioso sobre la traición es que aclara las cosas maravillosamente. Todas esas veces que me había cuestionado a mí misma, preguntándome si estaba siendo paranoica o insegura, de repente cobraron perfecto sentido. Mis instintos habían estado gritando la verdad. Simplemente había estado demasiado invertida en el cuento de hadas para escuchar. Para cuando la llave de Marcos giró en la cerradura 3 horas después. Había documentado más de $1 millón en robo, contactado a mi padre y mentalmente solicitado el divorcio. Estaba en la cama, luces apagadas, perfectamente quieta. Él tropezó en el dormitorio, definitivamente ebrio, apestando a perfume caro que no era el mío. Pensó que estaba dormida. Buenas noches. Te amo, murmuró, colapsando en su lado de la cama. No respondí. Estaba demasiado ocupada calculando exactamente cuántos crímenes federales había cometido y cuánto tiempo podría ser la sentencia de prisión. La mañana no podía llegarlo suficientemente rápido. Déjame llevarte al principio de este desastre, porque la retrospectiva es 2020 y absolutamente enfurecedor. Nos conocimos hace 7 años en una gala benéfica. Yo tenía 25, recién salida de la escuela de leyes, trabajando horas insanas en Peterson y Asociados. La gala no era mi escena. Estaba parada incómodamente junto al bar, contando minutos hasta poder escapar, cuando Marcos se acercó con esa sonrisa que debería haber venido con una etiqueta de advertencia. Te ves tan emocionada de estar aquí como yo te había dicho. Traje azul marino, confianza perfecta, el tipo de encanto que hace que mujeres inteligentes tomen decisiones estúpidas. Marcos Vega. Y sí, sé que quejarme en un evento benéfico me hace terrible. Me reí a pesar de mí misma. Sila Anderson, igualmente terrible, aparentemente. Hablamos durante 2 horas. Marcos era inteligente, ambicioso, apasionado por construir una empresa tecnológica enfocada en cadenas de suministro sostenibles. Mirando hacia atrás, no estoy segura de haber entendido la mitad de lo que estaba vendiendo, pero entendía su impulso, su visión y la forma en que me miraba como si fuera la persona más fascinante en la habitación. Táctica clásica de manipulación, por cierto. Simplemente no lo sabía entonces. Pidió mi número. Se lo di sin dudarlo porque aparentemente mi título de abogada no vino con sentido común. Nuestra primera cita fue una cena en un pequeño lugar italiano. Marcos hablaba sobre cambiar industrias y generar impacto. Yo hablaba sobre mis casos, los desafíos de ser una joven abogada en un campo dominado por hombres. Él hacía preguntas reflexivas y recordaba detalles que había mencionado de pasada. Señal de alarma que perdí, hablaba sobre sí mismo el 80% del tiempo. Pero cuando alguien es encantador, no notas la proporción. 3 meses después, Marcos conoció a mi padre. Papá siempre había sido protector, especialmente después de que mamá falleciera cuando yo estaba en la universidad. Me había criado para ser independiente y escéptica, para confiar en acciones sobre palabras. Así que, cuando Marcos apareció con flores y vino cuidadosamente investigado, pude ver que papá lo estaba evaluando como una inversión potencial. Lo cual irónicamente era. Desaparecieron en el estudio de papá después de la cena. Esperé nerviosamente, preguntándome de qué estarían hablando. Cuando emergieron 1 hora después, ambos hombres estaban sonriendo. Tu joven tiene ideas interesantes, dijo papá más tarde, después de que Marcos se fuera. Muy interesantes. 2 semanas después de esa cena, mi padre invirtió $2 millones en Industrias Vega. Marcos estaba eufórico. Esto lo cambia todo. Tu padre cree en mí, Sila. En mí debería haber prestado atención a esa formulación. En mí, no en nosotros. Nos comprometimos 1 año después. Marcos propuso en Napa Valley con el anillo de su abuela. La boda fue perfecta, exactamente lo que había querido. Papá me llevó por el pasillo con lágrimas en los ojos. Y los votos de Marcos fueron todo lo que soñé escuchar. Todas mentiras, resultó, pero mentiras bellamente entregadas. El primer año de matrimonio fue bueno. Ambos éramos ambiciosos, ambos impulsados, ambos trabajando constantemente. Entendíamos la dedicación del otro a la carrera. O eso pensaba. El año 2, las cosas cambiaron. Marcos se volvió reservado sobre el trabajo, defensivo cuando hacía preguntas. Llegaba tarde a casa, oliendo a restaurantes caros y perfume caro que no era el mío. ¿No confías en mí? Explotaba, volteando expertamente el guión.
Estoy construyendo algo para nuestro futuro y me interrogas como a un criminal. Y yo retrocedía sintiéndome culpable. Eso es lo que hace la manipulación psicológica. Te hace dudar de la realidad misma. Luego vino Valeria. Soto Marcos lo mencionó casualmente durante el desayuno, contratando a una nueva directora de mercadotecnia. Alguien de la universidad con experiencia en grandes firmas. Será perfecta para la expansión. Mi instinto se retorció. Alguien de la universidad. ¿Quién? Valeria Soto. La he mencionado antes tan casual como si no fuera nada, pero había escuchado su nombre múltiples veces. Su novia de la universidad, la que había llamado ambiciosa y impulsada. Las mismas palabras que usaba para mí. Aparentemente, ese era su tipo. Tu exnovia, dije sin rodeos. Marco suspiró con paciencia elaborada. Una ex de hace 7 años, Sila. Somos adultos. Podemos trabajar profesionalmente sin que sea raro. A menos que tú lo hagas raro, ahí estaba. La implicación de que yo era el problema, que mis preocupaciones eran irracionales. ¿Alguna vez has experimentado que alguien te haga dudar de tu propio juicio? Coméntalo si lo has vivido. No presioné más. Me dije a mí misma que estaba siendo madura, profesional. Después de todo, yo trabajaba con exnovios de la escuela de leyes. ¿Por qué debería su situación ser diferente? Valeria comenzó 3 meses después. La conocí en la barbacoa de la compañía. Era hermosa, pulida, sin esfuerzo, confiada. Me saludó calurosamente, profesionalmente, Sila. Marcos dice que eres una abogada brillante, sonreí, tratando de leer sus intenciones. Escucho que vas a llevar nuestro marketing al siguiente nivel. Tuvimos una conversación educada que no reveló nada real, pero noté cómo ella y Marcos interactuaban. Una facilidad nacida de la historia compartida. Chistes internos que yo no entendía, referencias a recuerdos universitarios que me excluían. Me dije a mí misma que no era nada, que estaba siendo paranoica, insegura, exactamente lo que Marcos me acusaba de ser. Pero esa noche, mirando esa fotografía, me di cuenta de que mis instintos habían estado gritando la verdad todo el tiempo. Mi único error fue no confiar en ellos antes. Ahora era momento de corregir ese error de manera espectacular. A la mañana siguiente, me desperté antes que Marcos. Papá se había ido alrededor de las 3 de la mañana, después de que pasamos horas revisando la evidencia. Su decepción en Marcos era palpable. Confié en él, había dicho papá en voz baja. Invertí por ti, porque pensé que era honesto, porque pensé que te amaba. Amaba lo que yo podía darle, había respondido. El dinero de mi padre, mi experiencia legal, mi credibilidad. Yo era opcional de ahora. Observando a Marcos dormir pacíficamente, estudié su rostro. ¿Cuántas noches había llegado a casa de estar con Valeria y había dormido tan profundamente? ¿Cuántas veces me había besado mientras planeaba dejarme? Mi teléfono vibró. Papá, reunión de la junta el lunes, 10 de la mañana. Principales inversores vienen. Sigue actuando normal. Borré el mensaje y me metí a la ducha, preparándome mentalmente para la actuación que venía. Durante 48 horas, necesitaba ser la esposa que Marcos esperaba. Solidaria, confiada, ajena. Pan comido. Ya lo había estado haciendo durante meses. Cuando salí, Marcos estaba despierto, revisando su teléfono. Sonrió. Buenos días, hermosa. Perdón por llegar tarde. La gala se alargó más de lo esperado. ¿Cómo estuvo? Pregunté, manteniendo mi tono ligero mientras me dirigía al closet. Aburrida, mayormente. Cosas corporativas estándar. Demasiado champán, se estiró, bostezando. Me alegra que no tuvieras que soportarlo. La mentira salió de su lengua tan suavemente. Me pregunté si la había practicado o si la deshonestidad simplemente le venía natural ahora. Qué lástima, dije, seleccionando ropa. Estaba viendo las fotos de Michelle. Parecía que todos se estaban divirtiendo. Observé su reacción en el espejo. Breve destello de preocupación, luego indiferencia practicada. Las fotos siempre hacen que las cosas se vean mejor de lo que son. Se movió hacia mí, manos en mi cintura. Me obligué a no retirarme, te extrañé, sin embargo. Habría sido más divertido contigo. Ahí me volteé, mirándolo con afecto manufacturado. Quizás el próximo año, definitivamente. Me besó la frente, el gesto sintiéndose como una mentira presionada contra mi piel. Después de que Marcos se fue, abrí mi laptop. Había pedido el día libre en el trabajo, alegando una migraña, dándome libertad para profundizar en los archivos de Industrias Vega sin interrupción. Los contratos falsos eran fraude obvio, pero sospeché que había más. Los hombres con suficiente derecho para robar de su propia compañía rara vez se detienen en un esquema. Examiné informes de gastos, reembolsos de viajes, relaciones con proveedores. 3 horas después, había encontrado un patrón de facturas infladas de varios proveedores. Nada individualmente lo suficientemente grande para activar auditorías, pero juntos ascendían a robo significativo, lo suficientemente inteligente para evitar detección casual. No lo suficientemente inteligente para engañar a alguien que sabía qué buscar. Y la gente dice que la escuela de leyes es aburrida. Esto era mejor que cualquier programa de crímenes.
Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesto. Sila Anderson. Una voz de mujer. Desconocida. Mi nombre es Jennifer Ramos. Soy contadora en Industrias Vega. Pausa. Sé que esto es inusual, pero necesitamos hablar sobre discrepancias financieras que he descubierto. Mi pulso se aceleró. Te escucho. He estado tratando de llevar estas preocupaciones a la atención del señor Vega durante meses. Sigue descartándolas, diciéndome que deje de cuestionar sus decisiones de negocios. Amenazó mi trabajo si volvía a plantear el asunto. Su voz temblaba ligeramente. Luego escuché a través de la oficina que tu padre es el mayor inversor. Pensé que tal vez tú sí escucharías. Durante la siguiente hora, Jennifer detalló anomalías que había descubierto durante revisiones trimestrales. Gastos que no coincidían con recibos, pagos a proveedores que excedían contratos, costos de viaje que parecían excesivos. Había compilado documentación, pero sin autoridad para investigar, había sido obstaculizada. ¿Por qué contactarme ahora?, pregunté. Porque el señor Vega es el CEO y yo soy una contadora de nivel medio. ¿A quién creería la junta? Pero tú eres diferente. Estás casada con él. Eres la abogada corporativa, y tu padre es el mayor inversor. Tienes credibilidad. Si algo realmente está mal, tienes poder para hacer algo. No tenía idea de cuán acertada estaba. Envíame todo lo que tengas, le dije. Y Jennifer, mantén esto completamente confidencial. No lo menciones a nadie, especialmente a Marcos, ¿entendido? Después de colgar, miré fijamente mi laptop. Una testigo interna con documentación independiente. Esto era exactamente lo que necesitaba para hacer el caso a prueba de balas. Mi teléfono vibró. Marcos, ¿cena esta noche? Yo cocino. Escribí de vuelta. Suena perfecto. Te amo. Las palabras se sintieron como ceniza, pero presioné enviar de todos modos. Solo 2 días más de fingir. Esa tarde, Marcos preparó pasta de mariscos y comimos como una pareja normal. Habló sobre el trabajo, planes de expansión, una gran reunión con un cliente la próxima semana. Sonreí, asentí, hice preguntas apropiadas, interpretando mi papel perfectamente, mientras catalogaba mentalmente cada mentira. Te ves distraída, observó, rellenando mi copa de vino. ¿Todo bien? Caso difícil en el trabajo. Clientes siendo irrazonables, mentiras venían más fácil de lo que esperaba. Lanzó consejos sobre negociación completamente ajeno a la ironía, enseñándome sobre integridad profesional mientras simultáneamente malversaba fondos y engañaba. Después de la cena, vimos una película. Su brazo alrededor de mis hombros, mi cabeza contra su pecho. Para cualquier observador, lucíamos perfectos, felices, seguros, enamorados. Pero yo estaba contando horas hasta el lunes cuando todo lo que Marcos construyó sobre mentiras colapsaría. Y honestamente, no podía esperar. El domingo por la mañana llegó inusualmente cálido. Marcos sugirió brunch en nuestro lugar favorito. Acepté, manteniendo la fachada. Caminamos de la mano y me pregunté si esta sería nuestra última vez. Probablemente. Casi con certeza. No es que lo fuera a extrañar. En el brunch, nos encontramos con Mateo Torres, el director financiero, un hombre agradable de 50 y tantos que había estado con Marcos desde los primeros días. Te perdiste de una gran fiesta, Silal, dijo Mateo calurosamente. El mejor evento hasta ahora, sonreí. Eso he escuchado, aunque Marcos dijo que los discursos fueron aburridos. Mateo se rió. Eso es porque él tuvo que dar uno. Pero la fiesta posterior fue divertida. Gran música, baile. Valeria realmente se superó con la planificación, la postura de Marcos cambió a mi lado. Tensión sutil. ¿Valeria la planeó?, pregunté inocentemente. Su ofreció como voluntaria para encargarse este año. Verdadero talento para eventos. Mateo se volvió hacia Marcos. Ustedes dos ciertamente dominaron la pista de baile. Hicieron que el resto de nosotros pareciéramos aficionados. El silencio duró quizás 3 segundos, pero se sintió eterno. Marcos se recuperó rápidamente, riendo. Mateo está exagerando. Soy terrible bailando, como si la sabe, no por lo que vi, continuó Mateo alegremente, ajeno a la bomba que había lanzado. Tú y Valeria tenían movimientos serios. Mi esposa quedó impresionada. Mantuve mi expresión neutral, alcanzando agua para ocultar el temblor en mis manos. ¿Bailando? Habían estado bailando juntos, lo suficientemente cerca como para ser memorable. Nos fuimos poco después, citando diligencias. La caminata al auto fue tensa. Marcos estaba callado, formulando explicaciones. Entonces dije conversacionalmente, mientras nos subíamos al auto. Tú y Valeria estaban bailando. Agarró el volante Sila. Solo fue bailar en una fiesta de la empresa. No significó nada. Me dijiste que la gala fue aburrida, que te alegraba que yo no estuviera ahí. Mantuve mi voz nivelada. No suena como alguien que se divirtió bailando. Estaba siendo educado. Es mi empresa. No puedo quedarme en una esquina toda la noche. Mostraba defensiva ahora. ¿Qué quieres que diga? ¿Que debería haberme negado a bailar con mi directora de mercadotecnia? Eso habría sido raro. ¿Sabes qué se ve raro? Contraataqué.
Mentirle a tu esposa sobre lo mucho que te divertiste. Convenientemente olvidar mencionar que pasaste la tarde bailando con tu exnovia. La mandíbula de Marcos se tensó. No olvidé. Simplemente no pensé que fuera importante. Estás siendo paranoica otra vez, Sila. Justo como cuando la contraté, ahí estaba. El manual de manipulación psicológica. Hacerme el problema lo estoy. Pregunté suavemente, porque parece que has estado mintiendo por un tiempo. Empiezo a preguntarme qué más me has estado ocultando. Se estacionó en nuestro garaje, apagó el motor, se volvió para enfrentarme, expresión mezclando frustración y algo que podría haber sido culpa. No estoy mintiendo sobre nada. Valeria y yo somos colegas, eso es todo. Sí, tenemos historia, pero eso es exactamente lo que es. Historia. Te amo, Sila. Me casé contigo. ¿Por qué no puedes confiar en eso? Lo miré a los ojos, buscando verdad, encontrando solo sinceridad practicada. Este hombre se había convertido en un extraño. O quizás siempre lo fue, quiero creerte, dije. Parte de mí desesperadamente quería creer que estaba equivocada, que nuestro matrimonio podía salvarse. Pero la evidencia decía lo contrario. Marcos alcanzó mi mano. Entonces créeme, por favor. Sé que debería haber sido más transparente. La arruiné, pero no te estoy engañando. Nunca lo haría. Otra mentira entregada con perfecta convicción. Apreté su mano, asentí. Está bien, el alivio inundó su rostro. ¿Está bien? Está bien. Confío en ti. La mentira sabía amarga, pero la entregué convincentemente. Marcos me abrazó y me dejé sostener, sabiendo que probablemente sería la última vez. Esa tarde, mientras Marcos veía fútbol, me encerré en su oficina y abrí la caja fuerte detrás de una pintura. Conocía la combinación. Me la había dado años atrás, confiando en mí dentro, certificado de matrimonio, escrituras de propiedades, pólizas de seguro. Pero también algo inesperado. Una caja de joyería de terciopelo. Mi corazón se hundió. La abrí. Una pulsera de diamantes. Cara, delicada, hermosa, del tipo que un hombre compra para alguien que ama. Revisé el recibo debajo. Comprada hace 3 semanas. $5,000. Nunca había visto esta pulsera. Fotografié el recibo y la pulsera. Reemplacé todo exactamente como lo encontré. Mis manos estaban firmes, mente clara. Cualquier duda persistente se había evaporado. Envié un correo electrónico encriptado a Jennifer Ramos. Necesito copias de todo para mañana en la mañana. Confidencialidad completa esencial. Su respuesta llegó en minutos, ya compilado. Enviando esta noche. Le escribí a papá, necesito reunirme mañana antes de la sesión de la junta. ¿Algo más que debes saber? Su respuesta, mi oficina. 8 de la mañana. Esa noche, Marcos inició intimidad. Cada fibra de mi ser quería empujarlo lejos, pero no lo hice. Lo dejé hacer el amor conmigo una última vez, interpretando mi papel, mientras catalogaba mentalmente cada mentira, cada traición. Después, mientras se quedaba dormido. Me quedé despierta pensando en la pulsera. Valeria la usaría pronto, probablemente. Tal vez después del divorcio, un regalo celebrando su libertad, excepto que eso no iba a suceder porque para mañana. El mundo de Marcos estaría en ruinas y Valeria aprendería exactamente qué tipo de hombre había estado frecuentando. Sonreí en la oscuridad. Solo unas horas más. La mañana del lunes llegó fresca y brillante. Me vestí cuidadosamente con un traje azul marino, armadura profesional para la batalla que venía. Marcos estaba durmiendo cuando salí a las 7:30, dirigiéndome a la oficina de papá en el centro. Anderson Capital Management ocupaba todo el piso 42. Había crecido visitando, aprendiendo sobre negocios en estas salas de conferencias. Ahora traía evidencia que destruiría la mayor inversión de papá y terminaría mi matrimonio. Estaba esperando, café preparándose. Papá se veía cansado, mayor que sus 62 años. Esto también estaba cobrando su precio. Buenos días, cariños, dijo, abrazándome. ¿Te estás manteniendo bien? Mejor de lo esperado. Funcionando con adrenalina en este punto, acepté el café agradecida. Nos acomodamos en sillas de cuero junto a su ventana. Desde aquí, podías ver el edificio de Industrias Vega a 6 cuadras de distancia. Marcos probablemente estaba llegando ahora. Completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de implosionar. Dijiste que había algo más, papá me instó. Le mostré la foto de la pulsera y el recibo. Su expresión se oscureció. $5,000, dijo en voz baja, mientras te decía que recortaras gastos del hogar porque el flujo de efectivo era ajustado. Cierto. Marcos había sugerido que elimináramos nuestro servicio de limpieza y suscripciones. Fase de crecimiento, había explicado. Necesitamos ser inteligentes sobre el gasto personal. Todo mientras compraba joyas para su amante y malversaba de la empresa. Hay más, le mostré la documentación adicional de Jennifer Ramos. Informes de gastos mostrando a Marcos cargando lujos personales a la empresa.
estancias en hoteles en resorts de alta gama no alineados con viajes de negocios, recibos de joyerías, boutiques de diseñador, restaurantes caros, todo categorizado como desarrollo de negocios. Papá revisó los documentos con atención cuidadosa. Alguien que había construido su fortuna en los detalles. Cuando terminó, exhaló lentamente. Ha estado robando de mí, de todos los inversores, usando fondos de la empresa para financiar su aventura durante al menos 18 meses, tal vez más. Papá revisó su reloj. La reunión de la junta comienza en 1 hora. Otros inversores importantes están volando. No les he dicho el alcance completo. Solo irregularidades financieras serias que requieren atención inmediata. No estarán felices. Tampoco Marcos. No tiene idea de que esto viene. Bien, la expresión de papá era sombría. Hombres como él necesitan ser atrapados desprevenidos. Evita que construyan defensas o destruyan evidencia. Pasamos los siguientes 45 minutos revisando estrategia. Papá presidiría la reunión, presentaría las preocupaciones iniciales. Yo detallaría las violaciones legales, presentaría evidencia. Jennifer Ramos estaría en espera por video para responder preguntas. A las 9:30, caminamos a la sala de conferencias. Otros inversores ya estaban ahí. Miguel Chen, inversor temprano junto a papá. Patricia Williams, cuya firma de capital de riesgo respaldó la financiación Serie B. Roberto Kowalski, representando a un grupo de capital privado, me saludaron calurosamente. Esta gente me conocía desde la graduación, había brindado en mi boda. Ahora les estaba diciendo que habían sido defraudados por el hombre en quien confiaron su capital. ¿Dónde está Marcos?, preguntó Patricia, revisando su teléfono. Se unirá en breve, dijo papá suavemente, pero hay cosas que necesitamos discutir primero. A las 10 en punto exactas, papá convocó la reunión al orden. Apenas había comenzado a delinear el propósito de la sesión de emergencia cuando la puerta se abrió. Marcos entró, confundido, escaneando la sala, asimilando la inusual asamblea de inversores. Sus ojos aterrizaron en mí y vi el momento en que entendió que algo estaba muy mal. Roberto dijo, dirigiéndose a papá con informalidad forzada. Recibí tu mensaje sobre una reunión de emergencia, pero no estaba claro en la Allende. ¿De qué se trata esto? Siéntate, Marcos, dijo papá fríamente. ¿Querrás estar sentado? Marcos vaciló, luego tomó la silla vacía frente a mí. Nuestros ojos se encontraron. Sostuve su mirada con firmeza. No más fingir. Necesitaba ver que yo sabía todo. Como estaba explicando, papá continuó. Irregularidades financieras serias han salido a la luz con respecto a las operaciones de Industrias Vega. Irregularidades que sugieren fraude sistemático y malversación. El color se drenó del rostro de Marcos. De eso es imposible. Nuestros libros están limpios. Acabamos de pasar la auditoría anual. Tus libros parecen limpios en la superficie, dije, hablando por primera vez. Profesional, firme. Pero un examen detallado revela contratos fraudulentos con proveedores, informes de gastos inflados y apropiación indebida de fondos de la empresa. Todo lo cual estoy preparada para documentar exhaustivamente. Marcos me miró como si nunca me hubiera visto antes. Sila, ¿qué estás haciendo? Mi trabajo. Como abogada corporativa de Industrias Vega, es mi responsabilidad reportar crímenes financieros a la Junta. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Abrí mi laptop, proyecté el primer documento. Un contrato de proveedor falso. La firma de Marcos prominentemente exhibida. Este contrato, fechado hace 8 meses, es con Grupo de Soluciones Estratégicas. Según esto, se les pagó $200,000 por análisis de mercado. El problema es que Soluciones Estratégicas no existe. Es una empresa fantasma registrada en un apartado postal de Delaware. El pago fue transferido a una cuenta que rastrea de regreso a Marcos Vega. La sala estalló. Patricia Williams se inclinó hacia adelante, estudiando el documento. Marcos, ¿esto es verdad? Marcos abrió la boca, la cerró. Podía ver su mente acelerada, tratando de formular alguna explicación que hiciera que esto pareciera un malentendido en lugar de robo deliberado. Pero no había explicación inocente y ambos lo sabíamos. Silar intentó de nuevo, voz suplicante. Esto está sacado de contexto. Déjame explicar, por favor, dijo papá fríamente. Explica cómo has estado malversando de tu empresa. De tus inversores, de mí, no he estado malversando. Esos pagos fueron gastos de negocios legítimos. A veces necesitamos contabilidad creativa por razones competitivas. ¿Contabilidad creativa?, repitió Miguel Chen, voz aguda con incredulidad. ¿Así es como llamas al fraude? Proyecté otro documento. Este es un informe de gastos de hace 6 meses. $5,000 por cena de negocios en Nueva York. Pero cuando crucé tu agenda de viajes, no estabas en Nueva York esa fecha. Estabas en Miami en el Fontainebleau. Suite costando $3,000 por noche durante 3 noches. Mostré la reservación del hotel, mostrando 2 huéspedes. ¿Te importaría explicar quién te acompañó en este viaje no comercial cargado a la empresa? El rostro de Marcos pasó de pálido a rojo. Ira reemplazando shock. Has estado espiándome.
He estado haciendo mi trabajo, revisando gastos de la empresa para cumplimiento. Diligencia debida, Marcos. Deberías intentarlo. Patricia Williams se puso de pie. ¿De cuánto estamos hablando en total? Basado en documentación de los últimos 2 años, dije, mostrando mi hoja de cálculo integral, aproximadamente 2.8 millones en gastos fraudulentos y pagos a proveedores falsos. Aunque sospecho que se remonta más atrás con una auditoría forense completa. El número colgaba como un peso físico. 2.8 millones robados de inversores que habían creído en Marcos, confiado en él para construir algo legítimo. Roberto Kowalski, silencioso hasta ahora, habló en voz baja pero mortal, quiero auditoría forense completa hoy. Y Marcos Vega suspendido de todos los deberes operacionales inmediatamente. Pendiente de investigación, apoyo la moción, dijo Patricia. Esperad, dijo Marcos desesperadamente. Esto es prematuro. Sila obviamente está molesta por algo, desquitándose conmigo profesionalmente. Esto es personal, no de negocios, casi admiré el intento. Desacreditarme sugiriendo que era una mujer emocional, mezclando agravios personales con preocupaciones profesionales. Manipulación clásica, la expresión de papá se volvió ártica. Teoría interesante. ¿Te gustaría explicar qué asuntos personales Sila podría estar molesta? Tal vez algo relacionado con la gala del viernes. Los ojos de Marcos se abrieron. No esperaba que papá estuviera tan informado, tan involucrado. Mientras hablamos de asuntos personales, mezclándose con negocios, dije. Vos cortando la atención, ¿deberíamos hablar sobre el empleo de Valeria Soto, tu exnovia que contrataste hace 2 años? ¿La misma mujer con quien fuiste fotografiado íntimamente el viernes en el evento de la empresa? Proyecté la foto de Instagram. Ahí estaba, claro como el día. Marcos y Valeria en el bar, su mano en su espalda, la cabeza de ella inclinada hacia él. Lenguaje corporal de 2 personas muy familiares entre sí. Eso no prueba nada, dijo Marcos, sin convicción. Estábamos en una fiesta de la empresa, tienes razón. Por sí solo, no prueba nada excepto mal juicio, pero combinado con estancias en hoteles, regalos caros cargados a cuentas de la empresa y declaraciones de testigos de empleados que han observado su relación. Pinta un panorama completo, proyecta el recibo de joyería, pulsera de $5,000. Esto fue comprado hace 3 semanas usando la tarjeta de crédito de la empresa, categorizada como regalo de cliente. Tengo curiosidad, ¿qué cliente recibió una pulsera de diamantes de Cartier? ¿Te importa iluminarnos? Silencio mortal. Cada inversor miraba fijamente, esperando una explicación que no vendría porque no había explicación que hiciera esto aceptable. Jennifer Ramos apareció en la pantalla de video, perdón por interrumpir, pero he estado escuchando y me siento obligada a agregar que llevé estas preocupaciones al señor Vega hace 3 meses. Las descartó, me dijo que dejara de cuestionar sus decisiones. Dijo que si volvía a plantear el asunto, sería despedida. La cabeza de Marcos se volvió bruscamente hacia la pantalla. Jennifer, ¿qué estás haciendo? Lo correcto. Finalmente papá se puso de pie. Gesto comandando atención inmediata, Marcos Vega. Efectivo inmediatamente. Está suspendido de todos los deberes operacionales en Industrias Vega. Entrega tus tarjetas de acceso, llaves y dispositivos de la empresa. La auditoría forense comienza hoy. Dependiendo de los hallazgos, se pueden presentar cargos criminales. No pueden hacer esto, dijo Marcos poniéndose de pie abruptamente. Esta es mi empresa. Yo construí esto, la construiste con nuestro dinero, corrigió Patricia Williams firmemente. Dinero que has estado robando. Así que sí, absolutamente podemos hacer esto. Silan Marcos se volvió desesperadamente. Por favor, eres mi esposa. No puedes dejarlos hacer esto. Sostuve su mirada con calma. En realidad, hay algo más que necesitamos discutir sobre nuestro matrimonio. Sus ojos se entrecerraron. ¿Qué sobre él? Saqué una carpeta conteniendo nuestro acuerdo prenupcial. Lo habíamos firmado antes de la boda por insistencia de papá. Marcos se había quejado de que mostraba falta de confianza, pero firmó de todos modos, ansioso por asegurar la relación con la inversión de papá. Sección 7, cláusula 3, ley y en voz alta. En caso de disolución debido a infidelidad comprobada combinada con fraude financiero o actividad criminal, la parte infiel renuncia a todo. Reclamo sobre activos matrimoniales. Levanté la vista hacia el rostro consternado de Marcos. Los abogados de mi padre insistieron en esto específicamente, para proteger su inversión. Combinado con tus cargos criminales, el acuerdo prenupcial se vuelve virtualmente incontestable. ¿Recuerdas haber firmado esto? Eso nunca se sostendría, dijo, voz vacilante. En realidad, es bastante ejecutable. No solo has sido infiel, has estado robando a las personas cuyo dinero construyó esta empresa, incluido mi padre, cuya inversión inicial te dio el capital para comenzar Industrias Vega. Las implicaciones estaban asentándose. Marcos no solo estaba perdiendo su posición, estaba perdiendo todo. Negocio, reputación, matrimonio. Todo construido sobre mentiras. Planeaste esto, dijo, mirándome con algo como asombro mezclado con odio. Todo. ¿Sabías antes de que llegara a casa el viernes? Vi la foto.
Luego comencé a mirar cuidadosamente cosas que había estado ignorando demasiado tiempo. Resulta que cuando realmente prestas atención, la evidencia del carácter de alguien está en todas partes. Miguel Chen se aclaró la garganta. Propongo que nombremos CEO interino mientras esto se resuelve. Nomino a Roberto Anderson. Apoyo la moción, dijo Patricia. Papá negó con la cabeza. Aprecio la nominación. Pero me gustaría sugerir a alguien más. Alguien que conoce esta empresa íntimamente, tiene experiencia legal para navegar los desafíos venideros y ha probado su integridad más allá de toda duda. Me miró. Nomino a Sil Anderson Vega. Me quedé mirando, genuinamente sorprendida. Papá, no estoy segura de que sea apropiado dadas las circunstancias. En realidad, dijo Roberto Kowalski pensativamente, tiene perfecto sentido. Descubriste el fraude, conoces el panorama legal y tienes todo incentivo para asegurar que esta empresa sobreviva y prospere. Otros miembros de la junta asintieron en acuerdo. ¿Todos a favor?, preguntó papá. Si vino el coro, entonces está decidido. Sila, eres CEO en funciones, efectivo inmediatamente. Marcos, seguridad te escoltará del edificio. Escucharás de nuestros abogados con respecto tanto a la investigación criminal como a los procedimientos de divorcio. 2 guardias de seguridad aparecieron, convocados durante la reunión. Marcos los miró, me miró a mí, a los inversores reunidos que acababan de despojarlo de todo en lo que había construido su identidad. Nunca quise lastimarte, dijo en voz baja. Solo a mí consideré eso. Tal vez incluso era verdad en su lógica retorcida. Tal vez genuinamente creía que podía tener todo sin consecuencias. Pero me lastimaste, mentiste, robaste de mi familia y me humillaste públicamente. Si quisiste o no, no cambia lo que hiciste. Solo significa que no pensaste que yo valiera el esfuerzo de la honestidad. Marcos abrió la boca, pero seguridad interrumpió. Señor, necesitamos que venga con nosotros. Observé a mi esposo ser escoltado fuera de la sala de conferencias, fuera de la empresa que había fundado, fuera de la vida que había dado por sentada. La puerta se cerró con un clic definitivo. Papá puso su mano en mi hombro. ¿Estás bien? Tomé aliento, procesando todo. En 72 horas, había pasado de abogada corporativa a CEO, de esposa devota a mujer, solicitando divorcio, de socia confiada a denunciante. Sin, dije, sorprendiéndome con la verdad. Creo que realmente lo estoy. Patricia Williams se puso de pie, extendió su mano. Bienvenida al asiento caliente, Sila. Tu primer orden de negocios debería ser terminar el empleo de Valeria Soto. Estreché su mano, permitiéndome una pequeña sonrisa. En realidad, creo que manejaré esa conversación personalmente. Oiga, había trabajo por hacer. Empresa que estabilizar, investigación de fraude que apoyar, divorcio que finalizar. Pero por primera vez en años, me sentía completa, poderosamente en control de mi propia vida. Y honestamente, eso se sentía absolutamente increíble. El resto de la historia continúa con Sila confrontando a Valeria, reestructurando la cultura de la empresa, procesando el divorcio, y finalmente encontrando su propio camino como líder exitosa. La transformación completa está disponible, con todos los giros emocionales y el triunfo final de una mujer que se negó a ser víctima y, en cambio, se convirtió en su propia heroína.